Muy bien, pues ya estamos en la nueva edición del programa de Géneros Digital. Entrevistas, opiniones, debates, y en esta ocasión nos acompaña el maestro normalista y universitario Arnoldo Hernández Peña. Gracias, maestro, por acompañarnos. Es un placer saludarlos y estar con ustedes. También está con nosotros, como siempre, el maestro Jacob Estrella. Gracias, aquí estamos nuevamente. Y por supuesto, el editor de este programa, el ingeniero Fernando Barragán. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y su servidor, Roberto Dique o Dai, como usted guste. El maestro Arnoldo Hernández Peña, que nos acompaña en esta ocasión, él es maestro perteneciente a la sección 54. El maestro es jubilado y actualmente es coordinador del movimiento Juntos Podemos. Y bueno, considerando esta agrupación que dirige, maestro, me permito pues tratar de que nos aclare un poco de qué se trata el movimiento Juntos Podemos, porque hasta donde tengo entendido, los sindicatos tienen la capacidad de organización tanto para atender a los maestros activos como para los maestros jubilados y pensionados. En esta ocasión usted está coordinando un movimiento que incluye activos y que incluye jubilados. ¿Por qué es necesario un movimiento alterno en la sección 54? Podríamos decir que es un complemento, no un movimiento alterno. Las leyes normalmente cumplen con muchos requisitos que a veces no son visibles. En este caso, la Ley Civil 40, en su artículo 69, fracción cuarta, comenta que si el sindicato no cumple con todos los satisfactores para sus sindicalistas, estos tienen derecho a hacerlo de manera personal. Entonces nosotros, anteriormente nos decían que todo lo tenía que hacer el comité, y a partir de que descubrimos este artículo empezamos a autorrepresentarnos, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, el Estatuto Nacional permite que también hagamos ciertas organizaciones al interior del sindicato, obviamente sin hacer algo que esté fuera de él, sino cumpliendo con las propias normas. Creo que estas son expectativas que debe dar tanto el Estatuto Nacional como la ley, porque no siempre las dirigencias sindicales complementan todas y cada una de las necesidades que tienen sus agremiados. Muy bien, al maestro Jacob Estrella, que también es sindicalista, le pedimos una intervención. Adelante, maestro. Gracias. Yo me voy al tiempo donde nuestro compañero estuvo directamente en un sindicato y nosotros pues participamos también en ese tiempo. Estuvimos inmersos y hubo muchas garantías, hubo muchos logros, pero en ese tiempo se pudo haber buscado una mejor solución a los problemas que tenemos. Sabemos que los sindicatos siempre van a estar, como dicen la mayoría, atentos a la propuesta de los gobiernos en función. Y lógicamente pues tienen que estar apegados porque pues hay logros que el sindicato, que te doy la diputación, que te vas a la sede, que te vas acá. También sería un poquito negativo pensar de que a los compañeros que son sindicalistas y que salen ya no sigan en carreras políticas porque pues también les gusta, pues así como usted salió y busca una manera de hacer algo positivo en beneficio de la docencia, incluyendo a los activos, no nomás jubilados y pensionados. Porque esto abarca una aglomeración tremenda de Juntos Podemos, donde un objetivo central es eso, la dignidad sindical. ¿Y por qué hablamos de la dignidad sindical? ¿Por qué el grupo del compañero Arnoldo dice dignidad sindical? Porque cuando estuvimos ahí ya estaba la dignidad, pues en los principios que nosotros analizábamos en ese tiempo. Maestro. Sí, realmente nuestro sindicato, que se originó en los años 59-60, era representado por maestros, por compañeros honestos, por compañeros con una vocación de servicio social hacia sus compañeros también, válgame la redundancia el término, a toda prueba.
Sin embargo, las complejidades de la sociedad, la complejidad de las demandas sindicales y laborales fue haciendo que en ciertos aspectos fueran insuficientes las capacidades de las actividades de la dirigencia, por un lado. Y por otro lado, todo el mundo sabemos que en México la complicidad que se ha hecho, y no siempre para bien, entre autoridades y dirigencias sindicales, pues va haciendo que permeen detalles que son tendientes hacia la corrupción, tendientes hacia la irregularidad y tendientes hacia el privilegio de ciertos grupos y de ciertas personas, abandonando en gran parte a la mayoría de quienes integramos o componemos las organizaciones sindicales. ¿Quiere usted decir que en la sección 54 se ha dado la corrupción? Definitivamente se ha dado la corrupción porque a veces en las necesidades políticos sindicales que se dan tiene que haber ciertos intercambios, y en esos intercambios no necesariamente la respuesta es para todos, sino para unos cuantos. Tenemos casos graves de corrupción al interior del propio sindicato. Hemos encontrado documentos donde algunos compañeros se prestan hasta casi 2 millones de pesos en carrera magisterial, en la caja de ahorros, sin tener derecho a ello. O sea, no importa si los pagan o no los pagan. Ese no es el problema. El problema es que sin tener derecho a que le presten 2 millones o 1,5 millones de pesos, se adjudican esos créditos. Adelante, ingeniero. ¿Y cuál sería la antífona? Pues el tema que está poniendo en la mesa el maestro Arnoldo es que los maestros soy federal, tenemos una caja de ahorro. La caja de ahorro se forma con las cuotas de los maestros. Y me está diciendo, nos está diciendo el maestro Arnoldo Hernández que en el caso de la sección 54, no sé si en la otra sección también, hay autopréstamos de los dirigentes millonarios. ¿Estamos hablando de las cuotas de los trabajadores? Bien. Sí, iniciar rápidamente para que no se quede en el carcaja ahí. Mi querido Arnoldo, pues tu participación hace apenas unos días, en donde causaste sensación y zozobra por otro lado, cuando se destaparon pues un listado que dicen que no es, que es una pequeña parte apenas, ¿verdad?, de esas estratosféricas megapensiones, y obviamente por allí, pues especulativamente, hiciste la entrevista con personajes que tienen mucha potencialidad para difundir las noticias. Pero en este caso, me queda muy claro el hecho de que tú estando en ese listado, ¿verdad?, tu persona, pues tengas esa valentía y más que ese derecho de defenderte, y sobre todo con prueba de beneficios generales en el aspecto de decir sí lo merezco y por esto y por esto y por aquello. Sin embargo, ahorita lo que dice el compañero Dique de las cuestiones de los dineros que de una u otra manera son pues sacados o promulgados por esa caja de ahorro que cualquiera tiene derecho. Me imagino que, especulando también, esos derechos se compran, o entre comillas son malversados de otra manera, dando el paso a la corrupción, pues que tanto ahorita, pues tanto señalamiento de corrupción y la lucha sobre la corrupción. Me gustaría saber tu opinión completa sobre ello. Nosotros hemos encontrado, incluso estamos planeando una demanda que le llamamos fraude a la ley. Sí. La caja de ahorros nace como una caja de ahorros de trabajadores. Fue diseñada y creada más o menos en los 50, aprobada por el gobernador Álvaro Obregón, precisamente para que nosotros los trabajadores de la educación tuviéramos esa oportunidad. Sin embargo, en el paso del tiempo fuimos encontrando que ahora ya existe un fraude a la ley simulado, porque para pertenecer al cuerpo administrativo de lo que hoy se llama Consejo de Administración, que antes era Caja de Ahorros, el presidente tiene que ser el secretario general. Los administradores deben estar en el cuerpo de las carteras del comité, y los delegados sindicales son los únicos que pueden representar a los socios. Es decir, eliminaron al socio y asignaron solamente
a personas que tienen algún cargo sindical. Desde nuestro punto de vista hicieron un sindicato simulado en Caja de Ahorros, porque está desde el secretario general hasta los delegados sindicales, y eso consideramos que no es lo adecuado, porque le están quitando la oportunidad a los ahorradores de nombrar a sus propios representantes para que sean representantes de socios en las asambleas de Caja de Ahorros. Y obviamente, si la estructura sindical está dentro de las asambleas de Caja de Ahorros, pues la manipulación de los intereses es más sencillo, ¿no? Bien, el tema, nada más, el tema es, Arnoldo, acerca de ese listado, pues cómo, pues ahora con lo del listezón, que prácticamente, pues está, como siempre, ha estado desde unos años para acá, casi a punto de fallecer, como se dice, salen esos listados y nadie defiende el punto. Hay otros que dijeron, no, yo no estoy allí, es una lista falsa. Pero lo que nos llama la atención es que tú sí defiendes el punto. Me gustaría que aquí, en este panel, en esta entrevista, difundieras cuál es tu punto de vista acerca de las listas y cuál es tu vehemente defensa y por qué. Hemos considerado que el hablar de pensiones requiere de un análisis un poco más profundo. Nosotros dividimos las pensiones en 3 tipos. Sí. Lo que llamamos la pensión normal, que es la que cumple con todos los requisitos de la ley, 30.6 meses, años de trabajo, y obviamente lo correspondiente a las cuotas que marca la ley 38. Es diferente lo que te marca la Ley Federal de Trabajo para jubilarte que lo que te marca la Ley 38 en cuanto a las aportaciones se refiere. Es decir, nosotros nos vamos más por las aportaciones que por lo otro, por un lado. Luego están las pensiones que nosotros consideramos combinadas, donde quienes recibimos la pensión por haber cumplido con todos los requisitos de la Ley 38, encontramos un recoveco y nos dimos cuenta que el patrón, aquí quiero que quede muy claro, nosotros no manejamos gobierno ni secretaría, manejamos patrones. Ellos son nuestros patrones, independientemente de su característica de autoridad. La gente debe diferenciar entre lo que es la Secretaría como Secretaría de Educación, el gobierno como gobierno y como patrones de trabajadores que somos nosotros. Por lo tanto, localizamos nosotros que la ley dice que cuando el patrón no aporta las cuotas correspondientes para que el trabajador tenga más estímulos, está obligado a recuperarla de alguna manera. Nosotros demandamos porque sentimos que no se había pagado totalmente lo que correspondía. La ley nos dio la razón, el Tribunal de Justicia Administrativa avaló el fallo y le dijo al gobierno y le dijo a la Secretaría que me pagara lo correspondiente, de tal forma que yo tengo 2 pensiones. Tengo la pensión que me corresponde por parte del ISTESON y tengo la pensión que me corresponde por lo que el patrón no pagó en su debido momento. Y tenemos un tercer tipo de pensiones donde están las pensiones vitalicias y las pensiones que el gobierno ahora sí y que el ISTESON han otorgado a diferentes personas hayan cumplido o no con los requisitos. Por lo tanto, yo tengo el comprobante, como les dije ahorita, del fallo que me dio el tribunal, donde me asigna el derecho a la pensión. Lo tengo y vienen puntos muy interesantes porque realmente avalan lo que yo estoy señalando. A mí me gustaría que alguno de ustedes leyera este documento donde dice que se está condenando a la Secretaría de Educación Pública y a mí para que le paguemos al ISTESON lo correspondiente. Es decir, le dice a la Secretaría, págale al ISTESON lo que le corresponde a Arnoldo, pero Arnoldo, págale al ISTESON lo que te corresponde del 10% de la pensión porque ese dinero no lo había recibido. Entonces nos condenaron a los dos. A la Secretaría lo condenaron a que me pagaran a mí mediante ISTESON y a mí me condenaron a pagar lo que correspondía al ISTESON desde mi cuota de pensión. De esa manera nosotros encontramos que a lo último le ordenan al gobierno del estado que se cumpla con el requisito de la demanda que yo estaba haciendo. Cuando se comenta lo que usted señala muy atinadamente de que yo defiendo el punto, es que yo no estoy defendiendo más que mi derecho. Yo le digo a todos mis compañeros,
Si yo tengo necesidad de volverme a defender mis derechos, lo voy a hacer. Y si encuentro otra parte donde se hayan violado mis derechos, los voy a volver a demandar. Porque no se trata de una necesidad o de un hambre. Se trata de la defensa de los derechos que la propia ley, que la propia Constitución me otorgó y que yo nunca lo pedí, pero que están ahí ensamblados en los principios jurídicos y que si otras gentes no se defienden, bueno, pues es muy lamentable, pero yo no puedo responder por los otros. Yo respondo por mí, sé que lo hago bien, sé que lo hice bien, sé que honestamente me lo merezco y por lo tanto si alguien me atribuye otra denominación o alguien habla de megapensiones, pues depende, porque además de esto considero que el término o el concepto fue muy superficial. Cuando se genera lo que fue carrera magisterial a nivel nacional, creo que el gobierno no se dio cuenta de lo que afirmó. Con carrera magisterial nuestros compañeros maestros podían lograr hasta un 200% de incremento salarial aparte de los otros incrementos, de tal forma que un maestro de telesecundaria que llegara al nivel E de carrera podía fácilmente ganar 70, 80 mil pesos. Es decir, nosotros tenemos pensiones que rebasan, pero con mucha facilidad, los 44 mil millones de pesos, por no hablar de los 43 mil 700. El maestro es federal y sabe que carrera magisterial fue tremenda. ¿Qué pasó con los federales? Los federales podían tener hasta doble carrera magisterial porque tenían 2 plazas. Sin embargo, ellos estaban copados. Así, ellos tenían en su propia ley un determinado límite para carrera magisterial, cosa que nosotros no. Además de eso, de acuerdo a lo que sabemos, carrera magisterial no debería haber sido afectada por los descuentos para ICESON porque es un estímulo. Sin embargo, el gobierno decidió cobrarle a carrera magisterial para tener más ingresos, pero nunca midió la consecuencia que podía tener al finalizar la carrera de los profesores. De tal manera que un director o un supervisor de telesecundaria o de secundaria con nivel E de carrera magisterial rebasa los 100 mil pesos y estando en el primer nivel de las pensiones que yo hablaba. Ellos no necesitaban demandar para ganar 100 mil pesos. O sea, al satanizar esas listas, porque es lo que se hicieron con esas listas, tú les recomiendas que den la cara a cada uno de ellos, porque la sociedad, el crítico, contumaz, está viendo en ellos un enemigo o bien un causante de todo el desgarriate que hay en el ICESON, que desde hace tiempo ha venido pues en picada. ¿Qué pudieras recomendar? ¿Qué pudieras decir? Nosotros le solicitamos una audiencia al señor gobernador y no nos la concedió. Luego le solicitamos una audiencia al señor director y tampoco nos la dio. En las declaraciones que hice anteriormente dije, nosotros no nos queremos lamentar de la corrupción del ICESON, de la falta de medicamentos, de todas las licitaciones corruptas, que no queremos plantear propuestas. Ya sé. Y además de eso, nosotros le decíamos que el estudio que hizo la OCDE sobre el ICESON llegó a ciertas conclusiones que nos parecen a nosotros muy ciertas. Y comentaba yo una que a mí me parece excelente, aunque sea temporal. Anteriormente a todo esto existía la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Era un organismo que tenía el gobierno del estado, donde de ahí emanaban las pensiones diferentes de todos aquellos compañeros trabajadores de la educación que llegaban a jubilarse. Y el magisterio, ante la necesidad de la salud, de alguna manera se conjuntó y estableció una clínica magisterial. Entonces de ahí nos atendíamos o se atendían y ya teníamos eso. A la llegada de Luis Encinas se da la situación de que hay presión, hay huelga y entonces se conjunta lo que nosotros teníamos como clínica magisterial y como dirección de educación y se genera el ICESON, donde ampara también a los trabajadores al servicio del Estado, pues son del SUSPED. ¿Esto qué sucedió? Pues sucedió entonces que se fue creando, se fue desarrollando. Y su función original principal y que no tenía otra era solamente atención médica y salud y pago de pensiones. El ICESON no nació para otra cosa, para esos elementos nada más. Politizado el ICESON, se fueron estableciendo más y más servicios para los cuales no tenía capacidad. Pero además se fueron integrando otros organismos por ley y obviamente por situaciones políticas y empezó más demanda que oferta. Entonces se combinaron muchos elementos que nosotros de alguna manera nos descuidamos porque fue un descuido de nosotros y no nos dimos cuenta de todo lo que iba a suceder.
confiábamos, decíamos que nuestra dirección, porque tenemos 2 participantes en junta directiva, iban a defender, pero no fue así, se politizó, hubo maridaje y lo demás. Yo traigo 2 documentos para que tengan ustedes una idea de lo que sucede ahí en el ICESON. Cuando entra la universidad, con todo su contexto hacia el ICESON, a mí me tocó estar en junta directiva y nos dimos cuenta que no cumplía la universidad con todos los requerimientos que tenía el ICESON para que ellos fueran derechohabientes. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué podíamos hacer. Estaba el licenciado General Encinas Serré y empezó la presión política y lo demás, y él se fue como diputado. Pero aquí traigo un ejemplo clásico. Miren, en el 2005... con el gobernador Burs, se modificó la ley. En el 2005, en julio, ahí estaba modificada la ley. Y entonces, el pago de pensión que nosotros íbamos a hacer al ICESON era del 10%. Es decir, pagábamos antes y luego empezamos a pagar el 10% a partir del 2005. Y el gobierno iba a poner el 17% de nuestro sueldo para finalizar con una pensión adecuada. ¿Qué encontramos nosotros? Que la universidad en el 2017 aportaba el 4% de ese 17%, lo cual quiere decir que no aportaba lo que debería de aportar de sus trabajadores, y tienen un convenio de tal manera que hasta el 2023 van a aportar el 17% que debería de haber aportado como el gobierno, como patrón, desde el 2005. Es decir, hasta los 18 años va a igualar la aportación la universidad como patrón de sus trabajadores en comparación del gobierno. Y lo mismo sucede con las pensiones. Nosotros en el 2005 hicimos un cambio de tal manera que íbamos a aportar el 10% de la pensión y los trabajadores de la universidad aportaban el 4%, cuando nosotros teníamos ya 12 años aportando el 10%, y ellos van a empezar a pagar el 10% en el 2023. Es decir, van a transitar 18 años para que la gente de la universidad nos iguale en pago de pensiones. Entonces, no podemos esperar que haya una institución de ese tipo, con ese tipo de desequilibrios que hay. ¿Y qué podríamos contar nosotros de los municipios? Sería incansable la lista de cuestiones. Y traemos nosotros también un documento donde vienen los trabajadores al servicio del Estado. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos reciben una gran cantidad de dinero, pero no pagan al ICESON de manera completa, de tal forma que hay ocasiones en que solamente aportan la mitad de lo que deberían de aportar, y estamos hablando de que esto sucede año tras año. Entonces, si nosotros estamos entendiendo que esto sucede desde que empezamos este conflicto, he manifestado que el problema del ICESON no es económico, es administrativo. No es económico. Nosotros no sabemos cuánto ingresa y cuánto egresa al ICESON. Lo que sí sabemos es que hay una serie de desequilibrios enormes en la administración, independientemente de las corrupciones y lo demás. Ustedes han encontrado que tenemos una lista de municipios que hace años no pagan al ICESON. ¿Y qué pasa? Bueno, pero sí reciben el servicio médico. Pero encontramos además que en los municipios hay mucha gente que está inscrita en la nómina sin siquiera trabajar en el municipio. Entonces se conjuntan una serie de elementos donde se va poco a poco perdiendo, y es obvio que debemos de entender que el ICESON es una empresa social, pero es una empresa, y que si una empresa no la manejas profesionalmente en el sentido administrativo, más tarde o más temprano va a colapsar. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo al nuevo gobierno es que trabajen en el ICESON de manera administrativa profesional. Y se habla de reformas otra vez a la ley 38. Maestro, del presupuesto del ICESON, ¿qué tanto se llevan las pensiones? No tengo el dato exacto, ¿por qué? Porque no sabemos cuántos pensionados hay. ¿Y el dato promedio? No, bajaría muchísimo. Debe ser, si lo manejamos de manera general, pues unos 10,000, 15,000 pesos. ¿De cuánto? ¿De qué porcentaje sería el presupuesto? Nosotros tenemos casi 5,000 jubilados en el magisterio, pero hay otro tanto en el SUSPED, hay otro tanto en la universidad, hay otro tanto en otras partes del estado. Por eso lo que pasa es que usted está diciendo que en realidad el problema es administrativo,
por los diferentes porcentajes en cuanto a la recaudación, en cuanto al pago de ese impuesto para el servicio médico o de ese derecho. Sin embargo, pues ya en el magisterio, usted define perfectamente que hay 3 categorías en las pensiones. Pareciera ser, yo me imagino que en la pensión normal se encuentra la mayoría de los jubilados. Sí, así es. Que es la pensión más baja. Y yo me supongo que en la pensión combinada y en la vitalicia ni se diga, pues es el más alto ingreso que tienen. Así es. Aunado a estas mega pensiones, como se ha combinado, no sé cuántos sean en esos dos, aunado a los mega préstamos sindicales, pues estamos hablando de un sector de la burocracia que es amenazante para el Estado, para los propios trabajadores. O sea, ¿cómo? ¿Usted estaría dispuesto a que le bajaran la pensión? Siempre me han preguntado eso y yo les he dicho que estoy de acuerdo si todos hacen lo mismo y que además todos paguen lo que deben de pagar. Usted no, o usted en este caso, profesor, no me puede solicitar que me sacrifique yo solo mientras los demás no lo hacen. Disculpe, no lo apagué. Mire, profesor, cuando esto sucede, siempre el sindicato nos pidió que nos sacrificáramos nosotros. Y nos sacrificamos, porque si alguien paga por los padres arancelados cierta cantidad elevada, somos los maestros. Porque si alguien ha aportado al ICESON, somos los maestros. Somos cautivos. Nosotros sabemos cuántos somos y cuánto aportamos. Disculpen otra vez. Entonces, ¿qué está sucediendo? Mientras nosotros somos cautivos porque no tenemos escapatoria, nosotros no sabemos cuánta gente trabaja en el gobierno del Estado, ni sabemos cuántos trabajan en la universidad, ni sabemos cuántos trabajan en el COBACH, y mucho menos en los municipios. Entonces, no nos pueden solicitar a nosotros que nos sacrifiquemos si el sacrificio no es general. ¿Por qué me van a pedir a mí que yo me baje mi pensión cuando realmente no sé cuáles son las pensiones que tienen otros? Es decir, tenemos que considerar, y se lo hemos dicho, si todos queremos si el problema del ICESON es universal, debemos de aportar todos. Pero no me pidan a mí bajar mi sueldo cuando estoy viendo que la universidad se está llevando millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué ese desequilibrio? Porque yo voy a ceder mi pensión cuando la universidad no paga. ¿Qué hace con ese dinero la universidad? Pero no se trata de ceder. Por ejemplo, yo estoy viendo una alteración de cosas aquí. La mayoría del magisterio, hasta donde estoy enterado, se manejan ingresos entre 20 y 30 mil pesos promedio y pensiones de 70 mil y de más de 100 mil. Son personas que ya no están trabajando y ganan mucho más que los activos, del doble, el triple. Sí, pero las circunstancias que nosotros en las que transitamos no las pusimos nosotros. Nosotros no creamos carrera magisterial. La creó el gobierno y asignaba partidas especiales. Nosotros nunca pedimos que eso se incorporara al ICESON. Ellos lo incorporaron. Es decir, no tienen por qué señalar a una sola parte de un problema. Sí, yo vuelvo a lo mismo, y ustedes, maestros, ustedes tenían oportunidad de doble plaza y nosotros no la teníamos. Ustedes tenían oportunidad. Pero no la necesitaron para efectos de jubilación. No, porque no. En ese momento no era eso. Mire, maestro, nosotros todavía tenemos más de 300 jubilados que hasta el 2017 ganaban 2.500, 3.000 pesos. Permítame. En la ley decía desde el 2005 que esos compañeros jubilados deberían de ganar 2 salarios mínimos. Ni el gobierno ni la dirigencia sindical hicieron nada por ellos. Nosotros, los que ganamos mucho, fuimos a luchar para que nuestros compañeros ascendieran. Es decir, las circunstancias de ellos y las de nosotros son diferentes. Y vuelvo a lo mismo. Las pensiones que usted señala como arbitrarias o fuera del contexto, no, maestro. Hay maestros que en su sueldo también eran más de 100,000 pesos. Pero así, tranquilitamente, supervisor de telesecundaria con nivel E de carrera. Era más del 200% de incremento con carrera magisterial. Y si ellos ganaban 60,000 pesos en su trabajo sin carrera, al ir a carrera se iban a más de 100,000 pesos. No en la pensión, maestro. Aquí aclaro, no en la pensión, en su sueldo mensual.
oscilaban los maestros de telesecundaria entre 60 y 100 mil pesos. Y nuestros supervisores y nuestros directores en carrera magisterial oscilaban entre 60 y 100 mil pesos. Por lo tanto, si yo aporto en función de 100 mil pesos que gano mensual, obviamente la pensión tiene que ser recíproca. Si no hay de otra manera, porque nuestra ley está estipulada y manejada y estructurada de acuerdo a eso. No sé si el Congreso lo tomó en cuenta, no sé si el ISTESON lo tomó en cuenta, pero así elaboraron la ley. Y voy a ir más allá, maestro. La ley dice para nosotros que el jubilado debe tener un incremento igual al incremento del salario mínimo. Tuvimos que luchar contra la gente del ISTESON porque no nos daban eso. Y ahí estaba establecido en la ley, nos daban el 3, el 3.2, el 3.4, hasta que logramos vencerlos jurídicamente, y el año pasado nos aumentaron el 5% porque fue lo que aumentó el salario, y este año nos aumentaron el 6% porque fue lo que aumentó el salario. Maestro, como decía el señor, todo el mundo tenemos derecho a vivir de la mejor manera. Ahora, ¿por qué nosotros estamos ganando esto? Porque nos ajustamos a un sistema que nosotros no hicimos. Algunos ganan más que el presidente de la República. Definitivamente. Y pensionados. De este presidente de la República, sí. Hago la aclaración. Sí, porque tampoco se vale que nos comparen con los de hoy cuando nosotros somos productos de todo lo que fue anteriormente. Yo le aseguro que yo nunca he ganado más que de la gobernadora Claudia Pavlovich hacia atrás. ¿Le parece que estas pensiones son las responsables No. del hundimiento de los servicios del ISTESON? Definitivamente no. ¿Y qué es para usted? Yo digo que es un conjunto de situaciones donde tiene que manejarse absolutamente todo. Yo no sé cuánto deben los municipios. Entonces, de mi dinero, de lo que yo aportaba, se le daba medicamento a los municipios cuando no pagaban. De mi dinero, de lo que yo aportaba a mi pensión, se le daba servicio a los municipios que ellos no pagaban. De mi dinero se sostenía la universidad. Pues no es justo que porque ahora gano una cierta cantidad, no se acepte que ese dinero que yo aporté cuando gané como activo y que se haya repartido entre gente que no pagaba, ahora me responsabilicen de una quiebra que yo no provoqué. Y también hay burócratas que no son maestros, son burócratas que tienen super pensiones. Adelante. No, en realidad, pues yo considero que el peso de esa responsiva, si realmente el ISTESON va para arreglar, solucionar este problema, debe de generalizarlo y no simple y sencillamente tirarle toda la carga a los maestros, pues. O sea, las explicaciones del maestro pues están bastante explícitas, contundentes, y aquí lo que no encaja es de que la gente que es señalada con ese tipo de pensiones no dé la cara, pues, o nada más se dejó querer por esas pensiones, megapensiones, 200 mil pesos, o sea, 50 mil pesos, 10 mil pesos diarios. No sé quién nos estará ganando, yo creo que los empresarios, yo creo que ni empresarios lo ganan, pero ese es uno de los problemas del ISTESON. Aparte, él ha hecho señalamientos contundentes de todo ese desgarrete de la corrupción, o sea, la mafia médica, la mafia administrativa que impera ahí, los grandes puestos, las titularidades de ahí, tienen mucho. El otro, en veces anteriores estuvo aquí una entrevistada, Pati Medina, que dio santo y seña también de cómo se empezaron a esa corrupción rampante, empezó a aflorar con las casas en Valle de Quino, terrenos y muchas cosas que se han quedado. Entonces, si vamos a desenterrar, que se desenterre parejo, ¿verdad? Y esas cosas, lo que tú me dices, los funcionarios públicos, que incluso, por ejemplo, un Rolando Tavares que ha dicho que él no tiene esa pensión, que nunca ha estado pensionado y ha exhibido un oficio, un papel ahí. Entonces, si el gobierno realmente tiene la intención de rescatar al ISTESON en toda la extensión de la palabra, pues que empiece con suelo parejo. Esa es mi opinión. No sé, maestro, ¿concordamos? Sí, cuando nosotros descubrimos que podíamos demandar al patrón, empezamos a invitar a los compañeros, porque no se nos hacía justo que habiendo una cobertura legal no la aprovecharan la gente. En la última emisión de demandas que sabemos que existe son 1,500. Estamos hablando de 1,500 maestros jubilados que tienen su demanda en tránsito, y que la gobernadora llevó 7 demandas un poquito mal estructuradas a la Suprema Corte de Justicia y generaron una jurisprudencia. Entonces, cuando generaron la jurisprudencia
y tanto la gobernadora como el director del ICESON dijo que se acabaron las megapensiones, volvieron a hacer lo mismo, porque la demanda no es contra el ICESON. Nosotros queremos que quede claro, nosotros no demandamos al ICESON y aceptamos que jurídicamente él no debe de pagar un solo centavo más de lo que recibe, que quede claro. Nosotros no queremos que nos pague el ICESON, queremos que el patrón se responsabilice por todo lo que no pagó para que nosotros tuviéramos mejores estímulos, porque constantemente están diciendo que acabamos con el ICESON. Ahí tengo yo la prueba de que a mí no me paga el ICESON la totalidad. Si el ICESON no le cobra a la Secretaría, o si la Secretaría no le paga al ICESON, disculpen, pero yo no soy el responsable, aquí está mi fallo. Aquí está mi fallo y aquí dice que se condena a la Secretaría que le pague al ICESON. Y me condenan a mí para que yo le pague al ICESON lo correspondiente. Entonces yo no tengo una mega pensión. Yo tengo 2 pensiones, la que me gané profesionalmente y la que me gané legalmente. Pero al final se trata de dineros públicos. Pues adelante, maestro. Sí, hablando de las pensiones, yo creo que hay que reconocer que el magisterio atinadamente luchó y se defendió en tiempo y en forma para poder llegar a ocupar una economía muy sana y muy noble, porque la decisión fue de todo el magisterio de la elección 54, y los cuales muchos le pusieron ganas para esos exámenes de carrera magisterial. Y hablando ya de esas megapensiones, todos los compañeros que se han ganado ese prestigio de ganar bien, pues se lo merecen también, pues. Entonces, estamos hablando nosotros de esas megapensiones de los funcionarios, que puedo dar un nombre, Marla Ruiz, que fue el directora de finanzas de ICESON. Ella en los últimos 3 años se aumentó el sueldo para ganar más de 200,000 pesos. Ese es un ejemplo nada más. Ciro Montalvo, que fue asesor de ICESON, también ganando casi más de 200,000 pesos. Y de eso podemos hablar de muchos que están inmersos. Entonces, todas esas pensiones altas a las que no están de acuerdo a la ley, las deberían de tumbar. Porque no lo ganaron, pues. O sea, trabajaste 6 años y en 6 años ya tienes una megapensión. Oye, pues qué canijo. Y el magisterio trabajó 30 años. Se pegaron derechito en estudiar, en salir, en prepararse y ganarse esas pensiones que honrosamente las ostentan el magisterio. ¿Cómo podemos nosotros combatir eso? Pues bueno, pues ahí está el detalle de nosotros también como los sindicatos que aboguen, que intercedan para que también sean ellos eje rector o que sean culpables de lo que está pasando en la desgracia de ICESON, porque no hay otra solución más sana más que afrontar la realidad de que ICESON está hundido. Pero si sacamos a relucir todo, podemos ver algo que pueda mejorarlo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que se puede exhibir a la persona que pueda ganar esas megapensiones, incluido se menciona, insisto, al maestro Arnoldo Hernández, que nos acompaña hoy. Pero en el fondo de esto es que se ha creado ya un problema gravísimo con uno de los sectores estratégicos en el servicio público. Estamos hablando del sector salud, a tal grado que el gobernador del estado, Alfonso Durazo, pues tuvo que hacer gestiones a nivel federal para poder meter medicamentos porque no hay capacidad de compra. Entonces, todo el derecho y toda la ley les puede beneficiar, pero resulta que se está afectando un sector prioritario, el sector salud. A ver, entonces, ¿qué estamos viendo? Que la ley está acabando con el sector salud. ¿Estamos hablando? A ver, este es un análisis muy serio. Yo por eso le hablaba de porcentajes, de que pues, si usted que está metido en los asuntos estos, si tendría los porcentajes que cómo funciona y cómo se distribuye el presupuesto del ICESON. Porque ¿cuánto se lleva la corrupción? ¿Cuánto se llevan las pensiones? ¿Cuánto se lleva la falta de pago de ayuntamientos? Yo no tengo esa información ni la he visto pública. Veo que se van sacando punto por punto. Las megapensiones por un lado, la corrupción por otro lado.
Sí, pero no tengo la resolución integral. En el fondo hay muchas responsabilidades. Maestro, hay responsabilidades de varios aspectos. Discúlpeme, ahorita trato de ser claro. Yo no le puedo llamar en ese sentido despectivo de una megapensión a un maestro que fue supervisor en telesecundaria, que llegó al nivel de carrera y que ganó 100,000 pesos. Dígame usted, ¿quién dio esa oportunidad? ¿El magisterio? ¿La dio el gobierno? Sí, el gobierno. Bueno, entonces no pueden responsabilizar, y creo que es de mal gusto señalar a un compañero que trabajó 30 o más años, que luchó por llegar a la A, al B, al C, al D y al E de carrera, permanecer en cada uno de ellos 4 años, y que con la mano en la cintura es una mega pensión. No, maestro, yo creo que él se ganó la pensión. Si el monto no coincide con lo que la mayoría gana, ese es otro problema, maestro. Discúlpeme, si ustedes están copados en el sistema federal, fue la ley la que los copó. Por otro lado, es gente que económicamente es de bajos recursos, tiene derecho a eso, maestro, y a más. ¿Qué es lo que hace un diputado? ¿Cuánto gana un diputado en 5 segundos cuando dice sí protesto? 100,000 o más, maestro. Entonces no es justo que nosotros trabajamos 50 años, 40 o 30 años para ganar esto, y que un diputado que a veces, con todo el respeto que se merecen, no son muy listos y dicen sí protesto y automáticamente empiezan a ganar 100,000 pesos. Maestro. Le reitero, todos tenemos derecho a ganar lo que nuestra capacidad y nuestra preparación nos brinda. El problema es que está siendo afectado un sector prioritario del servicio público, que es la salud. Ese es el problema. Adelante. No, permítame. Otra vez, el ICESON no es servicio público, maestro. Servicio público es el Hospital General del Estado. Ahí no aportan ni un solo centavo. Servicio de salud para todos los derechohabientes que están. Eso es diferente, pero maestro. Es prioritario, salud que implica No estoy miles. diciendo que no es prioritario, estoy diciendo que no se debe de confundir. No me confundo, simplemente fue una malinterpretación. Pero es un sector que atiende a miles de sonorenses. Sí. Y que por lo tanto se está viendo afectado por diferentes causas. Claro. Aquí se trata de atenderlas. Porque bueno, yo tengo derecho quizás con la preparación que he tenido de no ganar 30,000 y 25,000 pesos. No, yo tengo derecho a ganar hasta 300,000 pesos. Pero en agravio de un sector, a ver, ahí que hay que pensarla. A ver, maestro, ¿en agravio a qué? Vayamos a las situaciones reales del ISTESON. Traigo 2 cheques, maestro, de una jubilada del ISTESON, que le dan mensualmente 3,500 pesos de bono por la cultura. Increíble. ¿De dónde salió este dinero? Es jubilada del ISTESON. Aquí está el cheque. Traigo un cheque, maestro, de 10,000 pesos de bono navideño, aparte del aguinaldo. ¿De dónde salió este dinero, maestro? ¿Y por qué? Bueno, entonces lo que usted está señalando tiene que ser considerado con mayor profundidad. Yo entiendo que es multicausal el problema, pero son varios los involucrados. Estamos de acuerdo, pero ¿por qué nos quieren a nosotros señalar cuando hay gente que con todo el derecho del mundo en los convenios de trabajo que hacen tiene ese tipo de estímulos, maestro? Entonces, no me diga que la gente del ISTESON, que entrecomillado y parcialmente son nuestros trabajadores, y nosotros no aprobamos que les dieran eso. ¿Por qué son nuestros trabajadores? Porque con las cuotas que aportamos también se les paga a los trabajadores del ISTESON. Y esto es una muestra, maestro. Puedo tener cheques más sobre estímulos que recibe la gente, y no estamos en desacuerdo. Son trabajadores, son compañeros. Estamos hablando de dónde emanan los recursos. ¿Y cuál es la causa? Así es, maestro. Adelante. Pues vemos una bola de nieve ahí, maestro, propiciada. Obviamente, pues, por el gran rector que es el gobierno del estado de Sonora. Administraciones anteriores, claro. Incluso recuerdo, pues no hace mucho, ahora con Padres se birlaron 3,200 y cacho de millones de pesos de los jubilados, pensionados, etcétera, etcétera. Pero pues aquí, como dices bien, Roberto, pues hay en diferentes facetas que han contribuido precisamente con la corrupción, esas grandes, y pues se molesta el profesor de megapensiones, así las bautizó, porque es un dineral, pues, de que cada quien gana eso. Entonces, y además de funcionarios públicos
pues no que hayan sido unos héroes ni heroínas. Aparte de eso, las grandes mafias, que cualquiera se lleva todos los insumos en la oficina, no han encontrado nada en todos los hospitales, la corrupción en la compra de medicamentos, licitaciones, etcétera, etcétera. Y ahorita me llama mucho la atención, Arnoldo, que dices que el gobernador no nos ha atendido para nada, cuando hace poquito se circuló un video en donde dice que es la casa del pueblo, que él está para servirles todo eso, y aparte el director del hospital del Istezón, este muchacho Jesús Acuña Chávez, tampoco los ha atendido. Dinos por favor aquí, ¿qué es lo que tú pretendías decirle al gobernador, o qué, sintetizadamente, o a Acuña Chávez, a Acuña Méndez, a ver si... Nosotros tenemos 22 propuestas de aportación para ver la situación del Istezón. 22 tenemos. Queríamos que las escucharan y que nos dijeran cuáles eran posibles y cuál no. Sentimos que el primer detalle que va a tener el gobierno, políticamente hablando, es que va a tener que enfrentar a los sindicatos y a los diferentes organismos que están incorporados. ¿Por qué no sumarlos, no enfrentarlos? Bueno, es que sumarlos significa decirle, te voy a cobrar lo que te debo de cobrar. Es correcto. Por eso les digo, yo no estoy diciendo, por eso lo estamos proponiendo. Nosotros decimos, cóbrale los que le tienes que cobrar. Haz un censo de todos y cada uno de los municipios para que sepas con cuánta gente tienes como derechohabiente. En esta perspectiva que estamos escuchando del señor gobernador, y que tiene mucha razón al decir que va a comprar muchos medicamentos, creemos nosotros que hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque no tiene un censo a quién va a atender, y entonces va a atender a gente que ni siquiera está dentro del Istezón, porque se va a ir dando. Si no hay un control sobre los medicamentos, si los médicos recetan porque tienen que recetar, entonces van a ser insuficientes el mundo de medicamentos que pueda traer. Miren. ¿Pero por qué se podría desviar si vienen directamente al Istezón? No, ahí no está la desviación. Si yo las mando al municipio, al que tú gustes, porque tiene que haber en el municipio, ahí en el municipio hay gente que está en la nómina del Istezón, del municipio, pero no trabaja para el municipio. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo político que hizo el candidato en su momento de que le iba a dar servicio médico a cambio del voto. Y se beneficia. El Istezón. Claro, acabamos de saber de casos de San Pedro de la Cueva que se molestaron porque el nuevo presidente municipal les dijo que no los iba a anotar en la lista, que ellos no trabajaban para el municipio. ¿Y así están todos los municipios? Así están el 99.9 de los municipios. Entonces, por eso comento, pues, es decir, a mí se me hace demasiado ligero, demasiado superficial esto que hicieron. Sabemos que puede ser una estrategia donde el gobierno desvía la atención de un problema que tiene porque así se lo heredaron y desvió toda esa problemática poniendo megapensiones. Pues es que sí son megapensiones. Volvemos a lo mismo, no vamos a discutir si son o no. Yo le digo, maestro, que desviaron la atención por un lado. Estamos proponiendo nosotros, fíjese bien, que nuestra caja de ahorros, ya organizada y lo demás, contrate 100 maestros, 100 médicos generales para todo el estado con servicio exclusivo para nuestros trabajadores. Estamos proponiendo, maestro, que una cantidad determinada de nuestras utilidades que nos proporcionan los créditos se dedique a la compra de medicamentos principalmente para los jubilados. Las farmacéuticas, maestro, que usted conoce, fue una propuesta de nosotros. Nosotros le dijimos al secretario general, necesitamos una farmacéutica donde haya servicio exclusivo para maestros o trabajadores de educación con compra exclusivamente de caja de ahorros y que le vendamos al Istezón a precio de laboratorio los medicamentos. ¿Qué sucedió? Amenazaron al Istezón de que si hacían eso con nosotros no les iban a vender medicamentos y se tuvo que ceder y ahora están concesionadas las farmacéuticas. Por eso les comento, pues no es tan sencillo todo esto. Pues. Negocios. Bueno, entonces, y voy a ir todavía más allá. Las propuestas de nosotros son para resolver el problema del Istezón. La OCDE dice que debe ser únicamente servicio médico y pensiones. Nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque la utilización que hacemos de los otros elementos es muy relativo. ¿Cuáles otros? ¿Servicio médico y pensiones? ¿Cuáles otros? No, hay créditos hipotecarios, hay créditos prendarios, hay créditos vacacionales. No, maestro, hay un sinnúmero de servicios.
Mire, maestro, soy testigo de que del ISTESON sacaban boletos de avión para viajes políticos. ¿Qué tiene que ver el ISTESON? Maestro, usted sabe que algunos secretarios de educación además se hicieron operaciones en los Estados Unidos y las pagamos nosotros. ¿Qué secretarios? No, maestro. Bueno, como dice mi presidente, ahí se le encargo, usted es el investigador. Sí, maestro, es que nosotros sabemos todo eso porque nos consta, pues estuvimos ahí. Entonces, todo esto que se ha ido deteriorando, pues no puede ser tan fácilmente resuelto. Por eso nosotros le dijimos al director, nosotros no queremos hablar de corrupción, nosotros no queremos hablar de cuál será el encarecimiento de los medicamentos, no queremos hablar de los créditos que da Fobistezón porque sabemos que también está por ahí. Lo demás, queremos plantear soluciones. Medicamentos que no hay. Medicamentos que no hay. Sí, por eso. Nosotros podemos también participar, pero no nos pidan que nosotros aportemos médicos y que aportemos medicamentos si la universidad no lo hace, si la UE no lo hace, si los CECITES no lo hacen, si los ayuntamientos no lo hacen. Oye, pues entonces les vamos a resolver el problema a nosotros, a todos los demás. No, queremos que el municipio ponga una instancia donde esté el médico general, que le pague al médico general como le queremos pagar nosotros y que cuide los medicamentos. De la otra manera no va a funcionar. Lo que pasa es que si es multifactorial el problema del ISTESON, pues también tiene que ser multifactorial la respuesta. Eso es, yo creo que eso es lo correcto. Habría que ver el plan del gobernador del estado. No, creo que no lo ha dado a conocer. No sé, no. Yo me declaro ignorante en ese sentido. Pues muy bien, me parece que fue una buena entrevista. Si gusta, ingeniero. Mi querido Arnoldo, pues todo muy bonito hablando de corrupción. Muy bonito. El problema de la corrupción que todo el tiempo ha existido de que el hombre hizo su aparición triunfal aquí en la tierra, ¿verdad? Es que se ha desequilibrado, ha llegado a un punto donde se ha perdido el equilibrio de la corrupción, que es inherente al hombre. Somos corruptos por naturaleza, man. Lo que nos conviene nada más, y entonces ya empezamos con la corrupción porque el otro no le convino. Cuando hay un equilibrio que le conviene a nosotros, parece ser que la corrupción también se tranquiliza. Esto va con la finalidad de la siguiente pregunta, Arnoldo. En cuanto a corrupción, el sindicato ha aportado una gran cuota de corrupción y tú lo sabes, pero en un determinado momento no te vamos a 54, 28 y todas las que me pintes a nivel nacional. Pero en este caso, Roberto, quiero preguntarle yo, pues también qué pueda decir el sindicato, porque pues yo creo que también hay megapensiones allí. Sin embargo, Arnoldo, dime, me quedó ahorita con lo que me dijiste que no te han dejado entrar, que la puerta estaba cerrada. ¿Te has sentido tú así como chantajeado, extorsionado a cambio de que brindes una información de funcionarios públicos y maestros y gente que está afiliada al ISTESON que hayan incurrido en delitos, en corrupción o que estén también con otro tipo de megapensiones, como le dicen, y te has negado a darla o el gobierno te ha pedido que desembuches, por ejemplo? No, yo me siento normal. Yo me siento normal porque no puedes esperar cosas diferentes hasta ahorita. Pues. Si históricamente... Pero no se han querido atender, pues. Por eso, pues, pero yo no esperaba que me atendieran. Pues. ¿Ya te atendieron? No. A ver si me explico. Okay, a ver. Yo hice una petición para cumplir con el debido proceso, como dice, ¿no? Pero la esperanza a que me atendieran era el 4 o 5%. O sea, que van a seguir las cosas igual. No creo yo que vayan a seguir igual, al menos con nosotros, porque nosotros sí vamos a seguir luchando y vamos a buscar mejorar. De alguna manera nos han invitado a otros grupos sindicales, hemos ido y resulta que cuando ya va la cosa en serio, ya no nos vuelven a recibir. Entonces, no, maestro, disculpe, pero así fue. Nosotros estuvimos en varios centros donde están los sindicatos, fuimos y expusimos nuestras ideas, expusimos la problemática, nos oyeron, no nos escucharon, nos oyeron, dijeron que sí,
y después se dice que no. me dijeron cuándo. Así es, entonces... Muy bien, maestro Jacob, para terminar. No, pues esto, ojalá se extermine la impunidad en todas partes, ¿no? Ojalá. Y que se pueda llegar a hacer una investigación muy centrada y definida para poder detectar esas anomalías que rebasaron a la ley, porque así fue en realidad, ¿no? Entonces, si se logra esta encomienda donde se dé la participación, pero bien centrada, incluyendo a los compañeros que tienen grupos fuera del sindicato o los sindicatos, se pudiera corregir y agarrar mucho dinero para medicina, para todo lo demás, y que nos presten más. Mire, cuando estuvo el director Pedro Ángel, ya me quitó mi pensión. ¿Te la quitó? Me la quitó y le dije, señor director, no lo haga porque le voy a volver a ganar. Me la quitó, e incluso fue entre octubre, noviembre y diciembre. Legalmente. No, legalmente no, me la quitó porque consideraba que era una mega pensión y lo demandé y me amparé y le volví a ganar con todo y retroactivo. O sea, Arbitrariamente lo hizo. Arbitrariamente lo hizo porque quería también jalar el problema hacia ese tipo de detalles. Pues. Cuando nosotros le dijimos que no era tan sencillo el problema, entonces me la quitaron y les dije, está bien, no hay problema, los voy a volver a demandar y se las voy a volver a ganar. Y se las gané y me tuvieron que pagar todo lo que anteriormente me habían quitado. Entonces, ya van 2 veces que gano lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy dentro de lo legal independientemente de los montos y todo eso. Pues vuelvo. Es decir, si no esperaban esto, deberían haberlo planeado. La gente que administra el ISTESON debe ser gente capaz de poder diseñar el futuro. De otra manera no va a funcionar. No va a funcionar porque no pueden copar el sueldo del maestro, no la pensión, el sueldo. Ahorita ya reformaron la ley. Ahora el tope de las pensiones de la ley 38 son 20 salarios mínimos. ¿Quién va a ser la primera generación que se jubile entre el 37 y el 40? Solamente van a poder ganar 20 salarios mínimos. A nosotros nos promediaban el sueldo de los 3 últimos años, dividido por 30.16. A los nuevos va a ser 10 años el promedio multiplicado por otra cantidad. Entonces volvemos a lo mismo. Se hizo un estudio donde aseguraban que con las reformas del 2005 se garantizaba hasta el 2025 una estabilidad, un equilibrio, como dice el señor, y reventó a los 3-4 años. Entonces, ¿para qué pagas un estudio que te garantiza que va a estar equilibrado todo a 25 años cuando es falaz el estudio? No tiene los verdaderos datos porque lo politizan. Yo vuelvo a lo mismo. Es una institución financiera social que tiene que ser administrada con todos los principios de la administración y no escapar. Imagínense ustedes que Slim tuviera una administración como la que tiene el ISTESON. Ya no existiera Slim. Imagínense ustedes que los Burs tuvieran una administración de sus empresas como lo tiene el ISTESON. Ni pollo comiendo. Entonces es complejo y es simple el problema. Pues. Maestro, nada más esto. El magisterio de los compañeros que están jubilados y pensionados, podemos pensar que no deben de tener una preocupación en cuestión de que se les pueda quitar. Ya dijo usted una cuestión muy positiva de una moral tremenda donde si las pensiones no las bajan, que no las bajen a todos parejo, de todos, no nomás uno. Pero sí es cierto también que hay muchos del gobierno anterior que no merecían las pensiones. A esos sí van a perder las demandas porque no tienen cómo defenderse de los 30 años de servicio que nosotros hicimos legalmente. ¿Sí? No lo pedimos, llegamos a ese nivel. Y a ese nivel, la mayoría del magisterio se retiró, conforme a la ley. Claro. Eso era todo. Sí, yo nomás quiero que quede claro algo. A mí se me hace injusto que a mis compañeros de secundaria, a mis compañeros de telesecundaria, ganado a pulso esa cantidad de dinero que hoy tienen en las pensiones, los estén criticando como megapensiones.
es el equivalente a su propio sueldo, a su propio sueldo. Si ellos lograron un sueldo de esa magnitud, tienen derecho a una pensión de esa magnitud. Independientemente de lo que se pudiera comentar de mí, independientemente de muchas cosas, para mí es injusto que las autoridades hayan metido en la misma bolsa a mis compañeros que se lo ganaron a pulso. No es posible que no entiendan, que no comprendan, que no sepan que en el magisterio hay gente que de manera normal llegó a los 100,000 pesos, que también les van a quitar las pensiones a los que se ganaron los 100,000 pesos trabajando. Yo creo que no está bien el enfoque. Habrá otros que no. Habrá otros que no, entonces... Correcto. Llegamos al final de la entrevista. Pues le agradecemos mucho al maestro Arnoldo Hernández, pues estas explicaciones. Finalmente se sabe, la sociedad lo sabía, lo sabe. En el ISTESON el problema es ese tremendo hoyo negro en el que está, que la vuelve por momentos hasta deficitaria, y los trabajadores defienden su derecho. Los que tienen altos y altísimos ingresos estando jubilados se sostienen en su derecho. Los burócratas me imagino que se sostendrán en su derecho, y todo el mundo se sostendrá en su derecho, pero algo tendrá que hacer el gobierno. El gobierno tendrá algo que hacer, porque reitero, el ISTESON pues es un servicio médico prioritario también para los sonorenses. Veremos en esta ocasión, pues, bajo principios rectores de austeridad, es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Durazo trae el proyecto de austeridad y trae el proyecto, pues un proyecto similar, igual, por decir, de Andrés Manuel. Así que seguramente veremos otras cosas. Gracias por su atención. Así llegamos al final de este programa. Gracias a ustedes.